Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Cuando comencé mi camino por el yoga, uno de los primeros libros que cayó en mis manos fue La enseñanza del yoga de Mark Stephen. Hoy quiero conversarles de este manual de la obra de Stephen. Quiero abrir también una suerte de ciclo donde vamos a conversar sobre todas sus obras en español. Me gusta mucho el trabajo de este autor porque siento que es capaz de transmitir de manera divulgativa, pero a la vez seria y profunda, un montón de cosas que muchas veces los que practicamos yoga no tenemos tan claro y sobre todo no tenemos tan bien organizado como están en estos manuales que les voy a contar. ¿Te quedas conmigo para comenzar este viaje por la enseñanza del yoga? Como les comentaba, este video inaugura una serie de videos que iré publicando una vez al mes, seguramente como la última semana del mes. Haremos 5 videos para hablar de la obra de Mark Stephen. Creo que uno de los autores tal vez más influyentes de la literatura sobre este tema contemporáneo. Como ven, tengo toda su obra en español. Está aquí, analizaremos estas obras. Hoy vamos a comenzar con La enseñanza del yoga. Pero a medida que vayan pasando las semanas comentaremos ajustes de yoga, las secuencias de yoga, yoga terapia y yoga para dormir mejor, que este aún no me lo leo y es uno de los primeros que me compré. Este video, como es introductorio, hablaré 3 cosas de la vida de nuestro autor. Hay muy poquito en internet, desde luego no fue fácil encontrar información fiable, traté de revisar algunas páginas. Siento que es el típico yogi que está más dedicado a la enseñanza que a la farándula del yoga. No encontré mucho de él, pero bueno, alguna cosa sí sabemos que él mismo ha dicho en algunas entrevistas. Y también les cuento que una de mis metas, y por eso hablaré uno cada mes, porque todos los meses me planteo releer los volúmenes, excepto este último, que será la primera vez que lo lea y lo ponga en práctica. Yo lo estudié, me fui guiando con estos manuales a medida que iba estudiando yoga, así es que ya, los conozco bastante bien, pero nunca está de más una relectura. Hoy voy a pensar con mi favorito, el primero que he leído, el primero que llegó a mis manos, que es La enseñanza del yoga. Pero no me quiero adelantar, les quiero contar primero sobre nuestro autor. Hace calor, hace calor. Mark Stephen nació en Estados Unidos en la década de 1960 y, como ocurrió con las personas de su generación, vivieron el yoga como una suerte de moda, de un cambio cultural tan importante en esta época. Desde su comienzo se acercó al yoga no desde una escuela específica como Iyengar o como Ashtanga, sino que desde el principio adoptó una mirada más ecléctica. Esta mirada integradora se ve en sus obras porque toma elementos de viñasa, toma elementos de hatha yoga, obviamente, por supuesto de las escuelas grandes, tratando siempre de mirarlo con un filtro desde la anatomía para adaptar y explicar qué asana viene bien, cómo hay que poner el cuerpo para que no te haga daño. Si bien es cierto que Stephen no ha dado detalles de su formación académica, al menos yo no he sido capaz de encontrarla, sí ha comentado que tenía formación en humanidades o en ciencias sociales. Comenzó a enseñar yoga en los años 90 en California, en un entorno donde estas prácticas se extendían de forma bastante rápida. En esta época el autor se dio cuenta que había ciertos vacíos, por lo menos en su formación y en lo que se contaba en las formaciones de instructor de yoga, con lo cual él trata, en estos manuales, sobre todo el que les voy a contar hoy, de llenar estos vacíos. Yo también tengo mi opinión crítica sobre el libro, tampoco es una cosa perfecta, pero está muy bien hecho el manual. Lo cierto es que culmina su preocupación como formador de instructores de yoga en la inauguración de Luna Yoga en Santa Cruz, California, un centro que dirigió por más de una década y donde sistematizó la forma de enseñar el yoga. La primera obra de la que hablaremos hoy precisamente nace de esta sistematización. De hecho, se nota que es una obra muy pedagógica, es como un manual al uso para estudiar yoga, en lo que se agradece. Stephen ha comentado que su preocupación por el yoga también se incrementó por las lesiones que él mismo sufrió en su propia práctica. Esto mismo le llevó a reflexionar y a pensar qué se enseña mal, qué se hace mal cuando se hace yoga, por qué no se le están enseñando mal. Y eso tiene que ver con un conocimiento más profundo de la anatomía, de la secuencia que se hace, de cómo se ordenan esas secuencias, de cómo se recibe al alumno, cómo se lleva la clase y cómo se termina. Por el fin y al cabo, un profe de yoga no es un profesor de educación física, no es un gurú, tampoco es una clase de filosofía, tampoco es un psicólogo, pero muchas veces tiene que cumplir estas funciones.
En el plano más filosófico, Stephen es muy honesto, muestra su afiliación con Desikachar, como no podía ser de otra manera, también con Illegar, pero sin lugar a duda él mismo observa que no sigue ningún lineamiento de estos autores. Él practica un yoga que trata de ser libre de linajes. En principio el autor sigue enseñando yoga y lo pueden encontrar a través de su página web y los talleres que sigue realizando. Hay una frase que yo siento que resume el enfoque que tiene el autor y que me gustó mucho cuando leí, y es, y lo voy a leer para no inventármelo: el yoga no se trata del maestro, sino de lo que el maestro ayuda a descubrir a sus estudiantes. Hablemos de este manual que me ha encantado, me ha reencantado releerlo, todavía tenía los post-it cuando estaba estudiando. Es un manual estupendo, se lo recomiendo. Cuesta un poquillo de dinero, pero creo que vale bastante la pena. Está en la editorial Sirio, es un volumen bastante grande, y tiene un montón de fotografías, de las típicas fotografías del libro de yoga, ¿no? Que son bastante particulares. Me gustó mucho porque debo confesar, por más que he estudiado y practicado yoga, a mí el sánscrito se me hace arduo y tiendo a olvidar los nombres de los asanas. Perdón para los que son puristas y se acuerdan. Mi señora, que también es yogini y se lo sabe de memoria, me mira con una cara de nuevo, tengo que decirlo en español porque se me pira. Soy así, quéranme, es que se me olvida. Pero aquí vienen unas estupendas tablas donde vienen los nombres imposibles para mí de acordar, ni de pronunciar, ya ni te cuento. Porque aparte de 4 o 5 que sé decir con propiedad y muy suelto yo en un correcto sánscrito, los demás pues tiendo a decirlo en español. Pero bueno, está súper bien el libro. ¿Y qué les quiero contar? ¿De qué se trata? Mira, aquí el autor nos va a presentar una lógica de cómo tiene que ser enseñado el yoga, ¿no? Por lo tanto, es un manual terriblemente válido, tanto para las personas que practican yoga y quieren seguir practicando, pero de manera autónoma. Y también creo que es muy válido para las personas que tienen ganas de hacer una formación. Este fue mi caso, ¿no? Que ustedes ya les he contado en otro video que tengo sobre yoga, que hice una formación de instructor de yoga buenísima, que estoy muy, muy contento con ella, pero que al principio, claro, yo estaba muy verde y este libro me salvó la vida. Así lo digo, me salvó la vida. No porque la formación estuviera mal, sino porque a mí me daban las angustias, yo no entendía nada, quería tener ya todo el panorama para ir encajando todos estos términos, estas cosas. Las clases de anatomía me sacaban canas verdes. Yo, según yo sabía del cuerpo humano, descubrí que no tenía la menor idea de cómo funcionaba el cuerpo humano y me angustié. Y bendito sea este manual, porque la enseñanza del yoga vino a poner orden en un panorama. No porque la formación no lo tuviera, sino porque esto me permitía hacer algo que como filólogo agradezco. Ojear, ir hacia adelante, ir hacia atrás, poner post-it y decir, esto está aquí, ya lo voy a estudiar, ya sé dónde organizarme. Y sobre todo, y lo que yo, por supuesto, también de formación profesional, tenía una extensísima bibliografía, lo que me tranquilizaba porque decía, vale, no lo entiendo, pero hay más libros que me pueden iluminar porque esto me está superando. Tengo calor. Desde su publicación en el 2010, esta obra ha sido puesta en la bibliografía de Yoga Alliance, esta institución que, bueno, verifica y custodia que las instrucciones para profesores de yoga sea llevada a cabo de manera seria. El texto se organiza en 3 grandes bloques con unos muy buenos apéndices. El primer lugar que disfruté muchísimo y es muy organizador es los fundamentos del yoga. Desde los antecedentes primitivos, pasando por el Yoga Sutra, los Yoga Sutras de Patanjali, la biomecánica, incluso las inteligencias múltiples de cómo alguien puede aprender. Todo eso te va a organizar como la gran panorámica de esto que es, de dónde ha llegado, cómo ha llegado hasta nosotros. Hace una historia del yoga sencilla, porque no es nada de sencillo, bueno, eso tiene que ser un buen general de estudiar. Pero bueno, es capaz de organizar estos grandes momentos históricos. Dice cosas que son de sentido común, pero que muchas veces los que practicamos yoga se nos olvida, que los asanas es una corporación muy moderna, tienen 100 años y eso. Los asanas, los primitivos, el asana primitivo era sentarse a meditar, lo que decía Patanjali en su gran manual. Y después, muy poco más
hasta que sea sistematizado y ahora tenemos miles de asanas con todo tipo de nombres, insisto, para mí muy difíciles de decir, pero que está muy bien porque la función del yoga, la primera función es centrarnos y eso lo vamos a ir conversando a lo largo de estas semanas. En la segunda parte se enfoca en la visión didáctica del yoga. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un grupo de personas que quieren aprender yoga conmigo? ¿No? ¿Cómo ordeno la clase? ¿Cómo saludo? ¿Cómo enfrento? ¿Qué hago primero? Una respiración. Tal vez comienzo con un pranayama y luego comienzo con un calentamiento. Para calentamiento me viene bien empezar con un saludo al sol y después comenzar con una secuencia. ¿Cuál va a ser el asana nuclear de mi serie? ¿Cómo voy a salir? Etcétera, y pone diferentes cambios, dice, no, mira, voy a comenzar, te entrega rutas, te entrega caminos, hay distintas búsquedas porque no todas las series se preparan igual, ni para todas las personas, ni para todos los grupos, ni para todas las circunstancias deberían ser las mismas fórmulas, o por lo menos así lo entiende el autor, y yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? El yoga tiene que adaptarse a ciertos parámetros y que, de todas maneras, aunque se adapte, esos parámetros tienen que mantener lo que es una clase de yoga. La tercera parte, y creo que la más novedosa, por lo menos desde mi perspectiva, es la ética docente y cómo se adapta el yoga, como les comentaba, a cada una de las circunstancias especiales. No es lo mismo dar yoga en un gimnasio, no es lo mismo dar yoga en un centro, no es lo mismo dar yoga en el salón de tu casa, no es lo mismo darle a tu familia, a tu hijo, en un colegio, en la prisión, o a la tercera edad, yo qué sé, hay miles de posibilidades de hacer yoga, todas son diferentes. No es igual dar clase a un grupo de personas que practica regularmente yoga a alguien que no practica nada de yoga, ¿no? ¿Cómo se autorregula? ¿Cómo se cambia? ¿Qué pasa con las personas que tienen necesidades especiales? ¿Se puede enseñar yoga? Todo ese tipo de cosas los va tocando, te va dando ciertos tipos, opiniones, a mí me parece bastante completo. Y como les decía, los apéndices son buenísimos, tanto la bibliografía como esta sección de fotografías de los asanas, direcciones de interés, no sé, creo que es un manual muy completo para poder tener la panorámica general en un solo volumen. Ahora, también es cierto que yo le pongo algunas observaciones. Primero, me parece que la obra, al ser tan ambiciosa, de pronto es muy superficial, ¿no? La parte de meditación, por ejemplo, la encontré muy sencillita. En 5 o 6 hojas se pule un gran tema que debería darle más espacio, siento yo. Lo mismo ocurre con la anatomía, pese a que me haya sacado y me siga sacando canas verdes. De pronto la ordenación hay que volver, siento, más veces a la biomecánica para entender por qué algunos asanas van bien o van mal. Creo que es un muy buen manual que debería ser un básico, ¿no? Porque esos temas se profundizan y bueno, y para eso está la bibliografía. ¿Por qué digo que le pongo estos puntitos? Porque aunque el autor nunca dice que es el manual definitivo, tal vez como lector y por mi entusiasmo pensemos que es el manual definitivo. No. Es una muy buena ordenación, pero hay cosas que profundizar. Lo del pranayama es superficial, veo yo, esto pienso yo. La parte de anatomía también, de anatomía, bien digo, me pareció que podría rascarse más y definitivamente la de meditación también podría rascarse más. Tanto es así que el autor había ya sacado una obra sobre las secuencias de yoga que conversaremos el próximo mes, pero también saca un volumen, como ya vieron, de yoga terapéutico y un volumen que me parece fundamental, que son los ajustes del yoga, ¿no? Cómo puedo ayudar a las personas o cómo me puedo ayudar para poder hacer asanas que para mí son muy complicados. Tal vez no pueda hacer la pinza porque tengo un problema en las lumbares. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer si es que me conviene hacerlo o si no puedo hacer eso, qué puedo hacer para estirar los otros grupos musculares que se estiran, por ejemplo, al hacer la pinza, ¿no? Al tocar con la mano los pies, por decirlo así, para entendernos? ¿Qué otras formas puedo hacer para estirar de pronto el hueco pulpitio? ¿Qué otras formas para estirar la parte alta de la espalda? No sé, ese tipo de cosas nos vamos a ver en otros volúmenes. En este volumen, por la extensión y por la panorámica, no va a alcanzar. Este dato me gustó mucho cuando lo encontré, que según Scopus y PubMed, este manual está citado al menos en el 70% de las publicaciones académicas sobre el yoga, en un rango desde 2015 a 2023. Es decir, es uno de los manuales más citados cuando se estudia de manera seria, académica, el yoga, para construir conocimientos a partir de lo que él dice y ahí seguir avanzando en la didáctica. Ya para cerrar este video introductorio, pues está estupendo, es un básico. Las personas que están estudiando para ser profesores de yoga no se lo pierdan. Puede costar un poco, pero para mí por lo menos fue muy útil. El apéndice, la parte de filosofía, la parte de los asanas vale muchísimo la pena. Y no se pierda la próxima semana
y siguiente, porque vamos a hablar de estos otros manuales. Lo único que me falta de este autor es la baraja de cartas que tiene con asanas, que no sé si quiera comprármela, no sé, estoy todavía ahí en sí o en no. Pero esto es lo que vamos a hablar los próximos meses. Después de leer la enseñanza del yoga, una cosa debe quedar clara. Enseñar yoga no es enseñar posturitas extrañas a los estudiantes, sino abrir espacios para que escuchen su cuerpo, estén atentos a la información que su respiración, sus músculos, su propio ser, sobre su propia experiencia vital. Mar Stefan nos recuerda que el yoga no son posturitas perfectas, sino es silenciar la voz mental para escuchar la sinfonía de nuestro cuerpo. Este es solo el primer video. Ya nos vamos a juntar para seguir hablando del autor, analizar todo ese montón de libros, los iré leyendo atentamente, tomaré nota para tratar de contarles cada una de sus características particulares y también cuestionar si hay cosas que hay que profundizar, ¿no? Cosas que me gustan más o menos, se las iré contando. Si les interesa la pedagogía y el yoga o si quieren seguir reflexionando conmigo sobre estas horas, no se pierdan este ciclo. También les digo, como siempre, que me encanta leerlos. Si tienen cualquier comentario lo dejan aquí abajo y apenas puedan les contesto. Recuerden suscribirse, darle like y compartir, porque eso le hace estupendo al algoritmo y a mí también me hace muy feliz. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Goodreads, y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.